compartir esta palabra y me gustaría que me acompañe para leer este pasaje en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El apóstol Pablo a los Gálatas les escribe una carta correctiva, una carta que viene a revisar y a quizás, si se quiere, replantar la fe de la iglesia de los Gálatas en Cristo. Les habla acerca de la cruz de Cristo, donde el evangelio está contenido. La palabra de la cruz contiene la sustancia misma del evangelio y él les lleva a entender de que muchas conductas y acciones que nosotros tenemos en nombre de Dios y que dejamos que nuestra alma nos engañe creyendo de que hacemos algo para Dios, cuando no lo hacemos como Dios lo ha previsto, no tiene valor alguno. De hecho, llegamos a cometer errores tan graves como el apóstol Pablo les dice a los Gálatas al decirles que si no vivimos la vida como Dios y el evangelio como Dios lo ha suplido para nosotros, entonces por demás murió Cristo. ¿Ven? Usted y yo podemos hacer cosas para Dios y decirles cosas a Dios que están en la Biblia, pero que están en modelos y en formas que caducaron en la cruz. Y si nosotros persistimos en esa manera de ir a Dios y no entendemos la gracia de Dios, entonces pudiéramos estar creyendo que lo hacemos bien, o sea, con buenas intenciones, pero con la tremenda gravedad de estar anulando la cruz, es decir, ignorando que este evangelio tampoco requiere ni tampoco se fundamenta en sabiduría humana, porque lo que hace real la iglesia no es que yo les hable acerca de la cruz, sino que Él murió en la cruz, que nuestro Señor se entregó a sí mismo en esa cruz y nos amó. Dice el apóstol Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Ah? ¿Dónde se entregó nuestro Señor por nosotros? En esa cruz. Y Él va a decir, ya no vivo yo. Una conducta que hay que corregir en la iglesia es tratar de repetir versículos como si aplicaran todos los versículos a todos nosotros. Y el apóstol Pablo, aunque él suele usar la palabra nosotros, ustedes, vosotros, nosotros, pero cuando él dice ya no vivo yo es porque está hablando de la experiencia que él tiene y que busca que la iglesia imite. ¿Sí? De hecho, yo podría leerles, hermanos, porque ya no vivimos nosotros, porque vive Cristo en nosotros. No. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Yo debería de leer ese versículo, hermanos, es que ya no vive Pablo. ¿Me explico? O sea, es la carta personal. Estaría mal que yo me apropie de esa palabra, al menos que realmente anhelemos experimentar lo que él está experimentando. Él está mostrando que uno de los efectos del evangelio, las expectativas que el evangelio tiene sobre aquellos que reciben la vida espiritual, es que ya no vivan para sí. Esa no es una expectativa humana. Muchos de nosotros llegamos a Dios con altas expectativas acerca de Dios. Yo viví en una forma de hacer iglesia donde en los años 90 era muy común que en la iglesia hubiese una caja para que la gente trajera sus pedidos de oración. Y no es que estuviera mal. ¿Está mal pedir que oren por mí? No, está bien. Pero muchos tenían eso como el todo del evangelio. Es decir, ¿cómo hacemos para que Dios haga algo por nosotros? Esa expectativa de que, ¿qué tengo que hacer yo para que Dios me bendiga? Entonces, ve, el final soy yo. El final de ese evangelio termina en mí.
Ven, yo hago cosas para Dios, pero después Dios hace cosas para mí y ya todo tiene sentido. Sí, tiene sentido para nosotros, pero no para la palabra viva del Evangelio. La palabra viva del Evangelio llega a nosotros y tiene en nosotros expectativas. Esas expectativas de las cuales toda la Escritura habla y muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. Muestra Jesús una y otra vez, expresaba: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, mi Padre es el labrador. Es decir, señores, este Evangelio tiene la expectativa de terminar entregando a Dios el fruto de esta vida que Él viene a manifestar. Es decir, yo me entrego a ustedes y los atraigo a mí, dijo Jesús. Ustedes ahora deben permanecer en mí, y si permanecen en mí, van a dar mucho fruto. No dice van a sentirse plenos, van a ser felices en la vida, van a prosperar. No, van a dar mucho fruto. Y es tremendo presentar un evangelio donde los resultados finales van al Padre, y que parece que aquí está la locura de esta predicación, y es que ¿quién va a querer un producto que en realidad no me termina beneficiando a mí mismo, sino que termina en el Padre? Esa es la locura de la predicación. Más fácil, si usted quiere, más fácil es predicar un evangelio donde el ser humano es el consumidor final. Entonces, sí, y hasta nos gusta que no diga: bueno, Jesús murió en la cruz porque tú estabas muerto en delitos y en pecados. Y está bien, pero es incompleto. Es incompleto porque no me muestra las expectativas de Dios. No me muestra la esperanza a la cual fuimos llamados. ¿Ven? Entonces nunca conectamos. Por años yo traté de comprender cuál era el puente que conecta a las personas. Yo intenté buscar ese puente, el puente que conecta a las personas desde un evangelio donde todo es para ti, donde el Señor te dio el Espíritu para que tú sientas un calor, y donde el Señor te puso un pastor para que te aconseje, y donde el Señor murió en la cruz para que usted tenga bendiciones. Entonces, claro, y venga Dios, que Cristo sana, salva y prospera. ¿Ven? Ese era el evangelio. Cristo sana, salva y prospera. ¿Ah? Donde yo quiero conocer la voluntad de Dios. Ajá, ¿qué quieres saber? Bueno, quiero saber cuál es la chica con la que me tengo que casar. Si es fulana de tal o es fulana de tal. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hasta que nunca conectamos con el conocer verdaderamente a Dios, como nos ministraban los hermanos en esta noche tan exactamente. O sea, no hay una intención de conocer verdaderamente la voluntad de Dios. ¿No? Es como tratar de conectar con una persona, pero siempre desde una posición egoísta. Es como si yo fuera a usted y le dijera: ¿usted qué le gusta, que predique con la campera negra o con este saquito? Y usted dice: bueno, sí, predique con el saquito que le queda mejor. Y yo acá saldría de acá alardeando de que yo ahora a usted lo conozco, porque yo ahora sé que a usted le gusta el saquito. No funciona así. No hay manera de conocer verdaderamente a Dios desde una posición egoísta. No la conocemos en función de nosotros. Se conoce la persona del Señor porque se despierta en nosotros el anhelo espiritual de conocerle a Él y punto. No conocerle a Él para saber qué beneficio me va a dar conocerle. No, es conocerle como el fin mismo de todo. Y si tengo o no tengo, no hay excusas para no conocerle a Él. Yo por años intenté encontrar dónde está el puente de tener una iglesia enfocada en su propio beneficio y confort a una iglesia donde las personas comienzan a vivir para el Señor y tienen un evangelio que están dispuestos a ser comidos por leones por causa del nombre del Señor. ¿Dónde está el puente? Me llevó tiempo comprender que no hay puente. No hay puente. Mire, yo le voy a ahorrar 20 años de mi vida, amados. 20 años. ¿Cuántos quieren que le ahorre 20 años? A ver. Yo le ahorro 20 años. No hay puente.
No hay puente. O el evangelio te deja de este lado o no te deja. No hay evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, yo les predico a Cristo y a este crucificado. Es decir, les presento un evangelio que no está diseñado para tus intenciones, sino que presenta directamente las intenciones de Dios. Por eso usted va a ver que Jesús en ningún momento se esfuerza por convencer a sus discípulos que lo sigan. Sígueme, punto. ¿No quieres? No vengas. Nunca está. De hecho, Jesús en un momento se va, ¿sí? después de multiplicar los panes y peces, se va y desaparece. Y la gente, la multitud empieza a preguntar, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se fue Jesús? Y claro, se van, Jesús se había cruzado el mar, y cuando lo encuentran le reclaman, sí, Jesús, ¿cómo te fuiste? ¿En qué momento te fuiste? O sea, a modo de reclamo, como diciendo, si la multitud está de aquel lado, o sea, ¿por qué te fuiste donde no hay gente? Como creyendo que Jesús está buscando de ellos un éxito humano, un aval político, poderoso, como creyendo que el plan de Dios se consuma en que haya mucha gente siguiendo al Señor. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Ustedes, señores, no me siguen porque quieren oír mi palabra, me siguen porque tienen la panza llena de pan. Por eso me siguen. Y está bien, Jesús está claro, Él sabía que en esa cruz quedaría solo, que nadie, si no es por la gracia de Dios y por la vida y por la revelación del Evangelio, puede experimentar esto que el apóstol Pablo dijo y que acabamos de leer. Nadie puede. Nadie puede decidir por sí mismo, decir, ¿sabe qué, pastor? A partir de ahora ya no vivo para mí. No. Eso solamente lo experimentas cuando hay una revelación profunda del Evangelio y nuestra alma es atraída a la realidad del Evangelio. Como generación estamos comprendiendo esto y los ministros del Evangelio que el Señor nos ha llamado por su gracia, estamos entendiendo que es mejor dedicarnos a predicar bien el Evangelio, a tratar de convencer a gente con evangelios mezclados, distorsionados, tratarlo de convencer a usted de que usted venga a las reuniones. No nos ha llamado eso al Señor, sino a expresar una iglesia que está en la expectativa de Dios, no a hacer la iglesia que a la gente le gustaría ir, porque eso pertenece al mercado evangélico, pero ¿sabe usted que no estamos en el mercado evangélico? Es más, por eso me gusta estar aquí, porque yo sé que ustedes no pertenecen al mercado evangélico, donde, bueno, vamos a hacer una iglesia para ver cómo hacemos que mucha gente venga. Yo no estoy en ese negocio. Estamos en el llamado de Dios. Y si bien servimos a los hombres, yo fui llamado a servirlo a usted. En realidad usted no me llamó a mí. Y ese es un gran misterio, que yo le sirvo a usted, pero el que me llamó es el Señor y yo respondo a ese llamado. Le sirvo a usted, pero el llamado es de Él. ¿El llamado a qué? A expresar una iglesia gloriosa. La obra del ministerio solo tiene sentido si como iglesia expresamos la estatura de Cristo. Y el apóstol Pablo va a decir una clave que para mí está siendo de mucha ayuda para acelerar, para crecer, para no distraerme en este tiempo, que el apóstol Pablo dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esa expresión es poderosa porque lo que él está diciendo es, me atrapó la fe del Hijo. Me atrapó su fe. ¿Cómo vivimos nuestro día a día? Es muy difícil vivir una vida de madurez y de crecimiento cuando intentamos reconciliar nuestros deseos carnales y naturales con una vida cristiana y de madurez espiritual. Es muy difícil. Es más, le voy a decir un secreto. Es imposible. En algún momento negociamos y perdemos.
De tal manera que todavía hay muchos cristianos que viven la madurez espiritual como una tortura a su carne, creyendo de que vivir una vida santa es privarme de todo lo bueno que hay en el mundo para vivir la tortura de la vida espiritual. Eso es engaño de las tinieblas. Amados, no hay nada más hermoso que nosotros pudiéramos vivir en la tierra y en nuestros días que vivir la vida del Espíritu, que andar en el Espíritu, que vivir la experiencia diaria de la libertad espiritual, de ser iglesia, de ser relevantes en el Señor. Y no importa si en tu vida te ha tocado atravesar por dificultades o por abundancias, por enfermedad o por salud, cualquier circunstancia humana repetible en el mundo, no nos priva de la realidad de que para todos nosotros es mejor la vida del Espíritu. Deberíamos de entender que cuando el Evangelio es bien recibido por nosotros, se abre camino en nuestras almas para revelarse. Lo que debería pasar no solo a su espíritu, yo no le tengo que convencer de esto. Si usted tiene fe no fingida en el Señor, usted está vivo en el Espíritu y su espíritu clama por el conocimiento de Dios. Su espíritu quiere expresar la vida. Su espíritu quiere ser iglesia. A su espíritu yo no le tengo que, en el espíritu a usted no le tengo que enseñar absolutamente nada. Pero debería nuestra alma en algún momento despertarse en el anhelo de ver la iglesia manifestada en nuestros tiempos, en nuestros días. Gente apasionada por ver, y no pastores apasionados por ver la iglesia, y mucha gente que tenemos que convencer que se alejen del pecado. Ese no es el modelo de iglesia que el Señor nos llamó a edificar, sino de cómo todos nosotros, apasionados por ver la iglesia, somos atraídos a la sabiduría de Dios, detectamos rápidamente el obrar del Espíritu Santo en nuestros día a día, colaboramos con esa obra y realmente yo creo que viene un tiempo de madurez acelerada. Viene un tiempo. Si en verdad no nos distraemos como generación a querer predicar mensajes nuevos y salir con alguna onda y no somos llevados por vientos de doctrina y somos persistentes en lo que el Espíritu de Dios está revelando, vamos a ver un tiempo de madurez, de libertad en el Espíritu y de expresión de la naturaleza de Dios en nuestras vidas como iglesia. ¿Cuántos creen eso? Ahora bien, todos nosotros hemos llegado y estamos aquí porque tenemos fe en Dios. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Esa fe es un don de Dios. Usted cree en Dios porque Dios le permitió creer. Eso está en su Biblia. Y si no cree esto, entonces no tiene fe en Dios. Porque así dicen las Escrituras. La fe es un don de Dios. Pero además de creer en Él, el alma tiene la capacidad de crear fe. De crear. Antes de la muerte del Señor hubo hombres con fe. Jesús se encontró con personas de fe y se asombró por eso. Se encontró con el centurión que ni siquiera era judío y sin embargo tenía fe. El Señor le dijo a la mujer del flujo de sangre, grande es tu fe. ¿Ven? Grande es tu fe. ¿De quién era la fe? De ella. Y esa fe produjo un resultado que es la sanidad de su cuerpo. A partir de ahí, esa mujer dejó de creer que su cuerpo sería sanada. ¿Por qué? Porque ya fue sano. Apareció la fe, se consumó la fe, se desapareció la fe. Muchos de nosotros tenemos fe en el Señor y vemos algunas de esas expresiones de fe consumadas en nuestra vida y la fe siempre es valiosa, siempre es valiosa. Pero el Evangelio tiene una riqueza preparada para todos nosotros que es llevarnos a conocer la fe del Hijo de Dios. Es decir, ¿por qué razón Jesús fue a la cruz?
¿Por qué razón? ¿Qué lo llevó a él a ir a la cruz? Bueno, alguien podrá tener las respuestas fáciles. Porque él me amó. Bueno, está bien. Pero ¿quieres conocer el corazón de tu Señor? El apóstol, el escritor a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y dice, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz. Es decir, hubo algo que llevó al Señor a la cruz a pesar de que humanamente Él no veía ningún indicio. No había indicio alguno de que la iglesia gloriosa que Él iba a edificar pudiera darse en sus días, cuando aún entre los 12 discípulos que habían compartido con Él durante 3 años, lo único que había era falta de fe, era duda, uno que lo negó, otro que lo entregó, o sea, las multitudes que lo dejaron y que algunos de ellos seguramente habían estado apoyando y haciendo la barra a Jesús en Jerusalén, tirando palmas y aplaudiendo, pero también escupiéndolo y tirando piedras. ¿Ven? Es el mismo corazón que mientras tengo la posibilidad de que Jesús me beneficie, ahí vamos, me gusta este Jesús, que me puede sanar, que me enseña, me gusta. Pero cuando veo un Jesús que no me ofrece nada y que no cumple mis expectativas, choca. Choca porque los discípulos y el pueblo de Israel tenía una expectativa acerca de Jesús que Jesús no suplió. ¿Estamos listos para que el Jesús que conocemos, el Cristo, el Jesucristo que conocemos, no cumpla con nuestras expectativas? Yo le voy a responder esa. No estamos listos, pero ahora nos ha sido dada la vida espiritual. ¿Cuántos dan gracias por la vida del Espíritu? Usted ha sido beneficiado. Dígale que está a su lado así como de lejos. Dígale, vos sos un ser espiritual. Sos espíritu. Solamente tenemos que ver qué hacemos con tu alma, pero sos espíritu. Ahora, ¿cuál es la fe del Hijo? No es la fe en el Hijo, es la fe de Él. No es en, es de Él. No es en, es de Él. Es decir, que es de Él. Vivir en una fe que es de otro. ¿Puede nuestra alma vivir en una fe que no es mía? Claro que sí. De hecho, todos nosotros hemos vivido y trabajado por expectativas de terceros. Alguien vio una empresa, invirtió y a nosotros nos pusieron ahí a trabajar y ahí estamos, viviendo por un negocio que no lo pensamos nosotros. ¿Ven? Ahora, qué hermoso que es cuando los cristianos comienzan a ver que el evangelio no se trata de cómo traemos a Dios a nuestros negocios personales, sino que hay un momento donde se alumbra la verdad del evangelio y todos somos absorbidos por un negocio que no inventamos nosotros. Correr por aquello que llevó al Señor a la cruz. Nadie puede llegar a decir con Cristo estoy juntamente crucificado si no nos atrae lo mismo que atrajo a nuestro Señor a la cruz. ¿Qué atrajo al Señor a entregar su vida? Amado, Él no nos vio a usted y a mí pecadores para morir en la cruz. Él vio la perfección de la iglesia. La fe del Hijo de Dios es ver una iglesia gloriosa y perfecta. Yo quiero compartir en esta noche con ustedes en esta dirección, aunque yo sé que pudiera quedarme en este pensamiento que acabo de decir, no voy a quedarme allí porque quiero mostrarle a la luz de las Escrituras qué importancia tiene que si hemos de ser y de hacer iglesia en este tiempo, seamos atrapados por esta visión espiritual que despierta una fe, amados, una fe.
Es muy difícil hacer iglesia cuando uno tiene que reconciliar diferentes fe de las personas. Hay uno que tiene la fe de que Dios le va a dar un auto nuevo, otro que tiene la fe de que Dios lo va a sanar de una enfermedad, otro tiene la fe de que quiere ser un pastor en su vida. O sea, todo teniendo diferentes fe, diferentes objetivos, diferentes. Yo creo en Dios, creemos en Dios, pero creemos en Dios en función de cosas diferentes. ¿Cómo reconcilia usted a un joven que no se ha casado con un anciano que ya ha hecho todo en su vida? ¿Y cómo reconcilia usted a una persona que tiene carencias con otro que tiene abundancia? Y parece que es muy difícil porque cada uno actúa en diferentes formas de fe, niveles de fe. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido atraídos a un Dios, a un espíritu, a un bautismo y a una fe. Hay una sola fe que nos puede hacer uno a usted y a mí. No es que cada uno crea en Dios a su manera, como yo he oído muchas veces. Bueno, cada uno cree en Dios a su manera. Imposible de hacer iglesia si cada uno cree a su manera, sino lo que nos hace iglesia y ser uno es que todos creamos en el mismo Dios porque es el Dios verdadero. No es el Dios verdadero de acuerdo a cada mirada, sino porque lo hemos visto y hemos sido atrapados por una fe. Esa fe nos puede incluir. Porque la iglesia no la diseñamos nosotros. La iglesia que es gloriosa, que es verdadera, no la diseñamos nosotros, no la disponemos nosotros. Usted y yo tenemos muchas libertades para decidir sobre la iglesia, qué color tenemos las paredes, el piso, si ponemos micrófonos, si hacemos plataforma o no. Mañana, qué sé yo, por ahí predicamos al medio de la iglesia sin plataforma. Genial, todo eso usted y yo lo podemos decidir. Pero el diseño espiritual de la iglesia no lo disponemos nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó. Es decir, no nos anda preguntando, ¿y a ti cómo te gustaría que hagamos la iglesia? ¿Qué lugar del cuerpo te gustaría ser? Ay, a mí me gusta el hombro. Quiero ser el hombro en el cuerpo de Cristo. ¿Puede ser el hombro porque me gusta que es redondito? No. A cada uno de nosotros nos ha sido dada una gracia. Nos han sido dados dones, nos han sido dados funciones en la iglesia y no las hemos de conocer hasta que la fe del Hijo de Dios atrape nuestras vidas. ¿Hay algo de malo de creer que Dios me puede hacer viajar a Europa, por ejemplo? ¿Está mal? Señor, yo quiero. Yo he visto por años ese tipo de oraciones. Dígale a Dios qué quiere. ¿Ah? ¿Qué auto, qué marca, qué modelo, qué año, qué color lo quiere, de qué tapizado? Buenísimo. ¿Está mal? No. ¿Está mal tener fe de que Dios, no sé, usted crea que Dios, a los jóvenes, ¿no? O sea, cuando yo era joven, oía prédicas así, créame. Venga, pacte, haga voto delante del Señor, haga un pacto de que Dios le va a dar la mujer que usted sueña, la esposa que usted sueña. El problema es que la esposa que uno soñaba, uno no era el sueño de la otra, ¿no es cierto? Esa parte nos olvidamos de orar, ¿no? Señor, hazme ser yo, ¿no? El que sueña a la otra. Entonces, no concordaba ahí, ¿no? Entonces, no. O sea, mientras tanto te privas de conocer el evangelio mismo. O sea, mientras tanto se te pasó la reunión buenísimo, o sea, te salió buenísimo el congreso, lloramos todos juntos, pasamos adelante, pero nos salió mal la medida de Cristo en la iglesia porque tenemos mucha gente distraída pensando cómo hacemos para que Dios venga a nuestros planes y nunca conocemos los planes del Señor. Porque finalmente, amados, todos nosotros como iglesia seremos medidos como iglesia. Dios, a aquellos que hemos creído en Él por medio de la fe y la gracia de Dios, no hay condenación. El Señor no viene a medirnos para condenarnos o para ver si San Pedro te abrirá la puerta con sus llaves de oro en el paraíso. No, eso es pura imaginación.
La medida del Señor en su iglesia es para recompensa, para honra y para gloria. Sí hay gloria para los hijos de Dios y nuestros días en la tierra son valiosos en función de esa gloria. El apóstol Pablo dice, somos los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Ay, yo no quiero gloria para mí, pastor. No, es mentira eso. Fuiste diseñado para buscar gloria. Solamente que hay una gloria específica que buscamos. No es humana, no son aplausos, no es reconocimiento, no es honra humana, es la honra de nuestro Padre Celestial, es el reconocimiento de Él, son las recompensas eternas que están guardadas para nosotros. El Espíritu en Apocalipsis dice a la iglesia, el que venciere le daré. Buscamos recompensa, pero el Señor midió a las iglesias. A una de ellas le dijo, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rica. A otra le dijo, yo veo que te piensas que eres rica, pero en realidad eres desventurada. Hay una medida. El libro de Esther es un libro que tiene muchos de estos misterios acerca de Cristo y de la iglesia. Cuando nosotros nos exponemos al evangelio de verdad, sin mezclas, sin adulteraciones, una de las cosas que nuestra alma comienza a experimentar es a salirse de su propio micromundo y microclima para empezar a tener una revelación del misterio de Cristo y de la iglesia. Quisiera que nos expongamos un poquito. ¿Cuántos quieren exponerse un poco a este misterio? ¿Quieren? Tengo como 5 que quieren. Nada, es cierto. Esther capítulo 1, verso 10 dice que el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mahumán, Bizza, Arbona, Bigta, Abacta, Setar, para los que están buscando nombre para sus hijos, y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Si usted lee, le animo a que usted lea todo el libro y si ya lo leyó, vuélvalo a leer. Vasti es la típica forma de hacer iglesia donde una iglesia que considera que es iglesia solamente para su propio placer y confort. Usted va a ver que Vasti estaba haciendo su propia fiesta aparte. O sea, el rey tenía su fiesta, su celebración con sus gobernantes, ¿ah? Con los gobernantes de su reino, pero Vasti estaba haciendo con las esposas su propia fiesta. Todo bien hasta ahí, hasta que el rey dijo, traigan a Vasti, y Vasti dijo no. Resumen para los que no conocen la historia. De hecho, esto está encapsulado en el cautiverio de Israel. Esto está pasando en el cautiverio de Israel. Está bien que el rey Asuero en realidad era un rey pagano, no era un rey judío. Sin embargo, la razón por la cual tenemos este libro tan hermoso y poderoso en la Biblia es por el contenido profético que tiene este libro para mostrar a nuestros días lo que necesitamos entender como iglesia. Me ha parecido gravísimo cómo polulan en la iglesia canciones románticas acerca del Señor que las debemos entender solo como iglesia, no como hermanos. Señor, yo te amo, quiero tus besos y tus abrazos. No. No es como personas que nos pone. Más bien usted preséntese al Señor como individuo en temor y en temblor al Señor, no así como creyéndonos que por decirle cosas románticas a Dios, Él va a recibir nuestra adoración. Ahora, como iglesia somos llamados a ser la iglesia cuyas expectativas están en el Señor. No la iglesia que a mí me complace, porque eso es Vasti. Vasti es, yo soy la reina, pero hago lo que a mí me parece bien, pero a toda iglesia el Señor llega el momento en que la llama.
Y aunque la iglesia espiritual y eterna es una sola, nosotros hemos sido llamados a expresar en la iglesia terrenal, que puede ser esta iglesia local, iglesia como en el tiempo, somos medidos, como pasó en Apocalipsis. A ver, ven. Ahora, si tú estás edificando una iglesia donde el placer, el beneficio, el confort lo llevan los miembros, la respuesta es no. No conectamos. Esto es lo que les decía hace un momento. No hay puente entre una iglesia donde todo se trata de cómo ayudamos a que la gente, Dios la bendiga, la prospere, la sane, le dé todo, le da. Cómo ser el pastor que todos quieren que yo sea, cómo predicarle a la gente el mensaje que estaba necesitando para que cuando yo me baje de acá, alguien me diga, este es el mensaje que yo estaba necesitando. Y los pastores nos sentimos, qué bueno. Y yo me siento genial porque usted me dijo que era el mensaje que usted necesitaba oír. Y usted se va feliz en su casa porque era el mensaje que usted quería oír. Pero el Señor dice, no era lo que yo necesitaba. Porque todo esto tiene solo sentido si somos la iglesia que Dios espera. Es la fe del Hijo. Lo que gobierna el diseño de la iglesia no es la fe de la gente, es la fe del Hijo, que Él fue a la cruz a consumar esta iglesia. Les resumo, Vasti fue destituida, quitada del medio. Esther, en el capítulo 2, verso 12, dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas, porque ¿qué hizo el reino? Usted léalo. Tomaron a las doncellas y comenzaron a ser probadas a ver cuál de ellas iba a ocupar el lugar de Vasti. Entonces eran preparadas y entre ellas aparece Esther como una mujer, como una doncella esclava en el reino. Pero es preparada por su belleza para ser coronada como reina. Ahora dice, cuando llegaba el tiempo para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de los atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfume. No me voy a concentrar en eso, aunque tiene muy rico, porque de hecho hay una materia del Instituto Bíblico dedicada solo a esta carta, pero quiero resaltar solo un detalle puntual. Gracias por toda esa paciencia. Si me siguen viendo así, vamos a terminar a las 12 de la noche, así que empiece a dormirse un poco, así terminamos más rápido. Gracias por la paciencia. Miren lo que dice. Entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía. Miren este detalle. ¿Cuántos anhelan ser la iglesia que Dios quiere que seamos? A ver, alguien acá, tengo un aliado que dice, yo quiero vivir lo que vivo en la carne, lo quiero vivir en la fe del Hijo. Mire, esto es lo que necesitamos entender como iglesia. Dice que estas doncellas, todo lo que pedían se les daba. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. La iglesia del Señor es una iglesia que se prepara en prudencia, que tiene un carácter. Y no es el carácter de una persona, sino que es un carácter de una iglesia que procura con prudencia saber que todo lo que nos da sentido como iglesia es ser agradable al Rey. Yo no puedo ofrecer lo que quiera yo y pensar que eso va a ser agradable a Dios. Otro mal que tenemos como iglesia, que pensamos que si le cantamos algo bíblico a Dios le va a gustar.
si has cantado toda tu vida canciones, un día ve al trono de Dios a preguntarle, ¿te gustó la canción que te canté? De pronto se puede sorprender. ¿Qué sé yo? No sé. Digo, pienso, solo digo, ¿no? O sea, yo no puedo decir, bueno, yo la verdad que voy los domingos porque yo sé que a Dios le gusta, porque me doy cuenta que cuando vengo el domingo me empieza a ir muy bien en la semana y cuando falto, es toda imaginación humana. No es que voy a agradar a Dios para que Él me dé algo, no, es el agrado de Dios. El agrado del rey es el fin mismo. Ahí se muere el sentido de la iglesia, por decirlo así. Se consuma. No es, voy a agradar a Dios para que Él me dé. Entonces, ¿dónde se consuma mi evangelio? En mí. ¿Ven? Entonces, el agradar a Dios es un medio para. No. En la iglesia todo lo que hacemos es un medio para que el fin sea el agrado del rey. Si no lo comprendemos, no tiene sentido que hagamos iglesia. Este principio que es elemental y que solo se desprende de un evangelio bien predicado, porque si a ti te agarraron la primera vez que te hablaron de Dios y terminaron presentándote un evangelio que se consume y se consume en usted, yo sé que este mensaje puede resultar violento, pero usted, ¿cómo que ahora no es así? No era. ¿Qué quiere que haga? Y por más de que usted me convenza, va a seguir no siendo. Porque el evangelio debe presentarse con esa exactitud. Fíjese la sabiduría que brota de Esther, que pudiendo pedir todo, era lo más lógico. Haggai, vos conoces al rey. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué hago? Una iglesia que entendió que esto no se trata de que yo me vista y haga y diga, ¿no? ¿Cómo logramos como iglesia que a veces pasamos de la imposición de generaciones anteriores donde había que comportarse de una manera, vestirse de una manera, hacer una cosa de una manera, y después pasamos a la iglesia donde todo está permitido, cualquier cosa es válida, ¿no? A comienzos de los años 2000, los pastores empezamos con esto de no usar corbata, ¿no? Porque no, la corbata es legalismo, ¿no? Yo a veces digo, quiero ponerme corbata. ¿Por qué no puedo poner? No, es religioso ponerse la corbata. Ahora es como que hay que hacer lo contrario, ¿no? O sea, si tocabas un órgano en la iglesia, ahora tiene que tener batería con sintetizador, ¿no? Si creemos que ahí está la renovación de la iglesia, no hay nada externo que produzca el agrado de Dios, sino que lo único que produce agrado de Dios es la medida de Cristo en los santos. Por eso no existe adoración sin alcanzar una medida de madurez, porque ese es el aroma que expedimos como iglesia, que se vuelve agradable a Dios. Después hagamos todo, pero le demos a Él lo que Él quiere recibir, porque eso nos hace ser iglesia en el Señor. Voy a adelantar para llegar a capítulo 4. Miren, estoy leyendo rápido, Esther, vamos rápido, pero léalo en su casa, le animo. ¿Cuántos se comprometen hoy? No lo voy a se compromete, después miente. Ahí hay una que se comprometió antes de decirlo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. ¿Qué pasó acá? En el medio aparece un grave problema, que es el riesgo de todo el pueblo de Israel. Entonces, ahí se me perdió acá. Bien, apareció el riesgo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aparece un personaje nuevo que es Amán. Amán es un ser siniestro que por causa de que Mardoqueo, el padre adoptivo de Esther, no se rendía ante Amán. Amán era una persona del reino que el rey había exaltado, le había dado poder y autoridad. Eso tiene un misterio tan hermoso de entender que nosotros como iglesia
a veces nos cuesta entender la soberanía de Dios porque solamente aceptamos la soberanía de Dios cuando nos beneficia. Cuando parece que el Señor hace todo lo que yo necesito para que me vaya bien. Si no, ya no entendemos la soberanía de Dios. Pero no importa, no voy a detenerme en esto. Aparece Amán y pone en riesgo porque por causa de que Mardoqueo no se arrodillaba cuando él pasaba, entonces él comienza a conspirar, no para eliminar a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Medio como que engaña un poco ahí al rey y el rey le da el anillo y le permite sellar un decreto, sella un decreto que marca la destrucción total del pueblo judío. A partir de eso pasa esto, que Mardoqueo le hace llegar a Esther el mensaje, hey, mira que vamos a desaparecer todos. ¿Y dónde estaba Esther? Esther ya había sido elegida reina de la nación. Había caído en gracia. ¿Ah? Aquí vemos la iglesia que ocupa su lugar, ¿no? El llamado de la iglesia, pero Mardoqueo le dice, guarda Esther porque acá esto se volvió peligroso. Entonces pasa esto, dice, entonces dijo a Esther a Atac que le dijese a Mardoqueo. Atac es el mensajero ahí entre Mardoqueo y Esther. Todos los siervos del rey, el pueblo y las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Mardoqueo le da a entender a Esther que ella tiene que interceder por su pueblo, pero Esther le está diciendo, vos sabes que si yo voy al rey, me muero. Me muero. Porque no he sido llamada y cualquier persona que se presenta ante el rey y no es llamado, muere. Salvo que el rey extienda su cetro. ¿Ah? Y aquí vemos la expresión de la gracia de Dios, de entender como iglesias, amados, de que la cruz de Cristo no minimiza la gloria de la presencia de Dios, ni la rebaja, para que nosotros podamos presentar cualquier cosa delante del trono de Dios. Cualquier cosa. Se pierde, la gracia de Dios no debería hacernos perder la conciencia del temor de Dios. Y que nuestra alma principalmente constantemente esté humillada de que sí, el precio fue pagado, pero no por eso puedo yo vivir cualquier vida y de pronto aparecer en el trono de Dios. Señor, vengo a pedirte, pero estás viviendo una vida totalmente alejada del Señor, no te importa conocer a Dios, pero cada tanto apareces en el trono de Dios a pedir algo. ¿De dónde proviene esa imaginación? Demos gracias, Señor, que el Señor no solo tiene gracia, sino además misericordia de nosotros por los altos niveles de ignorancia y de inmadurez de nuestra generación, pero estamos saliendo de la ignorancia, amados, como iglesia, y de la inmadurez, que no podemos aparecer y decirle cualquier cosa a Dios cuando nosotros querramos. Hay una conciencia de temor del Señor, de saber que como iglesia la única razón por la cual usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios es por su gracia. Es por su gracia, que no se olvide nuestra alma la importancia de la gracia de Dios, que por gracia hemos sido llamados, salvados, por gracia hemos sido santificados, por gracia hemos sido llamados a la madurez, al crecimiento, por gracia hemos sido escogidos por Dios, santificados, justificados, reconciliados. Todo por gracia. ¿Cuántos agradecen al Señor su gracia? Pero anhelamos, porque hay escenarios donde la gracia no es una opción para disfrutar un buen momento. La gracia de Dios te llevará a momentos incómodos. No somos una iglesia que solamente reconoce la gracia para las cosas lindas. Ay, el Señor por gracia me dio de poder comprarme esta computadora nueva. Gracias, Señor, por tu gracia. Cuando no tienes para comer y tienes la gracia de Dios,
que te hace comer en la dificultad. ¿A cuántos en esta pandemia les tocó ver cortado toda su fuente de ingreso? ¿A alguno le ha tocado gustar de la gracia de Dios en esta pandemia? A ver, alguno, por acá tengo, ahí hay uno. ¿Ah? No es tan lindo para el alma, ¿no? Depender de la gracia de Dios. Prefiero depender de mis fuerzas, el alma, ¿no? Pero la gracia de Dios te lleva a momentos y a escenarios. Como iglesia, amados, debemos saber que estamos preparados, debemos estar preparados para escenarios donde la gracia no es una linda experiencia, sino una necesidad de vida o muerte. Y donde antes de presentarme en la gracia de Dios ya hay una experiencia de muerte, Esther se presenta ante el rey ya habiendo asumido de que ella podía morir. Y ahí Mardoqueo le recuerda a Esther y le hace saber, entonces dice el versículo 13, Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve, reúne a los judíos. Bueno, usted lea esa parte, de cómo Esther le da directiva. Aquí la figura de Mardoqueo es la figura del Espíritu Santo, que da guía, que da sabiduría, que da dirección. Es la obra del Espíritu Santo actuando con la iglesia, impulsándola a ser esa iglesia que se vuelve relevante en los planes de Dios. Ahora, fíjense que luego está Esther dándole indicaciones. Yo veo cuántos cristianos viven una vida cristiana dándole indicaciones a Dios, pero indicaciones en función de sus propias circunstancias personales. Amados, si queremos ver la madurez espiritual producirse en nuestras vidas, en algún momento debemos dejar, en algún momento, de darle indicaciones a Dios de cómo debe ser el Dios con nosotros. Pero sí el Señor nos dará voz directiva, porque para esto la Biblia dice que hasta ángeles ha dispuesto Dios a nuestro favor. Pero no es para estarle pidiendo todo, o sea, si todo nuestro evangelio es aburrido, amado, por favor, escape de ese evangelio, huya, no de un evangelio que se da en una reunión, no, huya en su corazón de toda forma de evangelio que se consuma en mi propia necesidad y circunstancia. Porque te voy a anticipar, si no te aburriste, te vas a aburrir. Tu alma será capturada por el espíritu del mundo. Correremos detrás de las mismas cosas del mundo, apagados, viniendo a reuniones, pero apagados en el corazón, donde no arde nuestro corazón por adorar a Dios, donde no ardemos por conocerle a Él. Y es terrible vivir así el evangelio, porque no por eso murió nuestro Señor en la cruz, sino para que tengamos un evangelio que está vivo y que podemos expresar el fruto del Espíritu en nuestra vida, anhelar la libertad y verla expresada por la gracia de Dios en nosotros. Yo prefiero ver la iglesia en mis días viviendo esa pasión viva que brota desde el Espíritu, no desde la mente, desde el Espíritu. Será en ellos como una fuente que salta para vida. Ven, es un evangelio que está vivo no por algo que tú haces y fuerzas externamente, sino que tenemos gente que tiene una vida espiritual que salta. A querer formar una iglesia que convencemos a las personas a asistir a las reuniones, pero cuando vienen están apagadas. No disfrutan la vida espiritual. Todo lo que tenga que ver con Dios parece tortura. La Biblia es aburrida. No quieres orar porque no tienes inspiración para orar. Aquí vemos a Esther entendiendo que presentarse en el trono de Dios es un privilegio demasiado grande. Y así, amados, es en la realidad de Dios, porque cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, nos estamos presentando a su gloria, sí a su amor, pero también a su gloria y a su poder. Nada en nosotros era aceptable en el trono de Dios. Nada. No lo era para el pueblo escogido cuya descendencia venía de Abraham, imagínense.
para usted y para mí, que ni siquiera pertenecíamos a la Israel terrenal. Nada. Pero su gracia, pero esta gracia se vuelve potente en nosotros cuando esta gracia no se queda consumida en mi circunstancia. No hay puente entre la iglesia que piensa en su propia fiesta, donde Dios provee, porque usted cree que Basti trabajó por la fiesta. No, era la plata del rey. Entonces, ¿cómo usamos la provisión de Dios para hacernos nuestra fiesta? Y después, ¿cómo ves tú una iglesia siendo muerta por causa del evangelio, matados, aserrados? No hay puente. Es de una aquí. Y es hermosa esta iglesia. Y es hermoso este evangelio, porque te diré, nuestro espíritu disfruta las cosas reales y eternas, las disfruta, las anhela, pero también nuestra alma aprende a disfrutar cuando nuestra alma comprende lo soso que es la vanidad del mundo, lo falto de sabor, lo ilógico que es correr detrás de los placeres que corre el mundo. Cuando nuestra alma, ahí torturando al alma para ver si deja de mirar a la mujer que no es su esposa. ¿Usted cree que eso es el evangelio? Y ahí vamos viendo cómo atajamos. No, es que un hermanito le mandó un WhatsApp a otra hermana. Ni hablemos de esa cosa. Dice, ay, ¿cómo hacemos? Y los pastores haciendo malabares. No, paremos un poquito y replanteemos, porque la vida en la santidad del Señor no se trata de cómo torturamos tu alma para que dejes el cigarrillo. No. ¿Cómo hacemos para que la vida espiritual que te ha sido dada por la fe en el Señor crezca e instruya tu alma a anhelar lo eterno, a anhelar lo que es real en Dios, a anhelar que tu vida tenga un sentido en el propósito eterno de Dios, porque para esto fue creada tu alma? Ahí es donde nuestra alma haya sentido. Mardoqueo le dice a Esther, Esther, no creas que si tú permaneces. De hecho, amados, yo creo que es una opción de todo cristiano. El apóstol Pablo les dice, hallen ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, si tú tienes la posibilidad de quedarte donde estás, no te quedes. Aunque tengas la posibilidad, elige salir de la comodidad. Porque como sea, Dios lo hará, pero no te conviene que lo haga con otro. Hay un sentir que se despierta desde el espíritu, a decir, aunque tengo todas las posibilidades de acomodarme de acuerdo a mi manera de pensar, tengo todas las excusas, nadie me lo puede reclamar, nadie puede decirme, aún así, decido salir y movilizarme. Y movilizarme, yo vi a muchos pastores usar este pasaje para pensar, por eso tenemos que salir de estas puertas y ir al mundo. No es ir al mundo, es ir a Dios. Es ir a Dios a presentar una iglesia a la altura de lo que el Señor nos demanda en este tiempo. Amados, la consumación de la iglesia no la va a medir el mundo, la mide Dios. Dios. No es el mundo. El mundo sabe que mide religión. Te medirán a ti, mañana medirán a un maometano y a un umbanda, porque así es el mundo. Ay, te dirán, no, sí, pero hay muchos cristianos que le roban a su jefe, pero ahí hay un umbanda que es un genial. No, la iglesia del Señor la mide el Señor. Él es el que tiene la medida, el que sabe si damos, y la incomodidad viene a nosotros voluntariamente, no para presentarnos al mundo y bueno, la verdad que sí. Yo en vez de ir al cine el sábado voy a ir a predicar el evangelio. No, sabe que es incómodo. Cuando tú sabes que tienes que crecer en el Señor, es a decir que en vez de reclamar justicia a Dios en tu propia justicia personal, decides amar a un enemigo, bendecir al que te maldice, ver la libertad del Espíritu, negar
a cosas que el mundo seduce para ver la expresión de Cristo en nosotros, pero hay cosas, yo te voy a decir, hay muchas cosas de la madurez espiritual que nadie se va a dar cuenta. No esperes que nadie las aplauda porque no las van a ver. Una de las grandes razones por las cuales me vi frenado en la madurez espiritual, porque a veces pensamos en las medidas de lo que la gente, y claro, el alma aprende a camuflar, es experta camuflando. Rápidamente Adán, después del pecado, dijo, acá hay algo que hay que tapar. Lo primero, algunas hojitas por ahí. ¿Ah? Es una reacción instantánea del alma al desprenderse del propósito de Dios y del acceso a la sabiduría de Dios, ¡pum!, en su propia justicia. A camuflar en excusas internas, ¿no? Lo que yo creo y buscamos aprobación y que mientras la gente a mí me vea maduro es suficiente, ¿no? Pero cuando tú te expones al Señor, la medida cambia. ¿Cómo tú mantienes la paz en momentos de adversidad? Porque usted, para vivir en la paz de Dios por causa de la vida espiritual, ¿sabe qué necesita usted? Necesita vida espiritual para estar en la paz del Señor, ¿o no? ¿Necesitamos estar vivos o no? Es la manera en que el Señor nos la da. No como el mundo la da, porque si tú, cuando vienes una pandemia, para tener paz necesitas muchos dólares en la cuenta, en la vida espiritual lo que necesitas es estar vivo en el Espíritu y encontrar el reposo de Dios que te fue dado en el Espíritu. Entonces tienes paz. Tienes la paz que el Señor la da, pero también, ¿sabe qué necesita usted para expresar la paz? Necesita amenaza. Requisito indispensable. Porque para poner la otra mejilla necesita alguien que te cachete. ¿Me entiendes? Ese es un requisito. Porque nadie anda, ay, acá ando dando la otra mejilla. No, si nadie te ha pegado. Espera que alguien te pegue y después da la otra mejilla. ¿Me explico? ¿No? O sea, hay un requisito indispensable que, a menos que tú entiendas que es parte del plan eterno de Dios, de cómo nosotros nos presentamos delante de Dios nuestras vidas y ahora como iglesia, porque esto comienza a pasar cuando somos atrapados por la fe del Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Cómo se fue la hora? Cuando empiece a aburrirse no bostece porque no lo voy a ver con el barbijo, pero ¿no? Mire la hora así mucho. Mire, cuando somos atrapados por la fe del Hijo de Dios, una de las cosas que le empieza a pasar a nuestras almas es una reforma muy poderosa, que es el alma construye una conciencia de la iglesia, de que somos iglesia, una conciencia. Ya no somos solo conscientes de nosotros mismos, porque esa conciencia individual y personal usted la construyó desde su niñez. Cuando se empezó a chupar el dedo, en ese mismo momento, ¿cuántos se acuerdan cuando se chupaban el dedo? No. Ahí. Lloro y mi mamá me da la teta. Entonces no es lo mismo que llore otro, porque cuando llora otro, le dan a otro la teta. ¿Me entiendes? Qué profundo. Esto se está poniendo muy lindo. No. Estamos tocando misterios profundos en esta noche. Y así el alma va creciendo en una instrucción constante, continua, del individualismo, de lo mío propio, de quién soy yo, de cómo me ve la gente, de cómo me ve Dios a mí. Pero hay algo que comienza a pasar en la revelación del Evangelio. Si en verdad persistimos como generación en clamar al Señor que Él nos revele su Evangelio, algo le pasa a tu alma. Y es vernos como iglesia de que no es suficiente que yo esté bien si mi hermano no lo está. Porque si mi hermano no lo está, yo no lo estoy.
Entonces, está bien Abel, pero no estoy bien en mi hermano que todavía no ha conocido la verdad del Evangelio y está atrapado en una debilidad. Entonces voy a ayudarlo porque al ayudarlo me ayudo a mí mismo. No se enseña esto, se ve. Se ve por revelación. Es una verdad que trastorna, pero que reforma. No para que te vuelvas loco, sino para que tu alma entre en la cordura de Dios. El capítulo 5 de Esther dice que aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono y en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Otra vez, la gracia de Dios está presente. ¿Ve por qué Esther es tan clave? A pesar de que ni menciona a Dios en todo el libro, pero es tan claro de cómo Dios escoge, presenta los fundamentos del nuevo pacto de una manera tan hermosa, tan perfecta. Dice que halló gracia y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Ahora, en el versículo 3, el rey le pregunta, ¿qué tienes, Esther, y cuál es tu petición? Mire esto. ¿Está atento o ya se fue en su mente? Está aquí. Mire esto. Hasta la mitad del reino se te dará. Mi amado, yo solamente pregunto, en este estado generacional de la iglesia en el que estamos, ¿qué pasaría si el Señor nos preguntara, ¿qué quieres? Ay, papá. Ay. Las cosas que pediríamos. Las cosas que pedirían los pastores. Ay, Señor, yo quiero el salón para la iglesia en el medio del centro, donde está la avenida y una pantalla LCD de acá. Terrible, ¿no? No sé qué pediríamos. Que se vayan todos los malos de la iglesia que murmuran. Dame los más santos de la iglesia. No sé qué pediríamos. Estupideces seguramente. Perdón la palabra. Usted si algo que yo digo suena mal acá, usted diga, es cordobés, argentino. Y entiéndame. Entonces, fíjense lo que responde Esther. Le dice, si place al rey. O sea, voy a pedir algo que le plazca al rey. Esto es una iglesia a la altura y a la medida, a la dignidad de Cristo. Que mi pedido tiene que ser coherente con el placer de mi rey. Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. ¿Un banquete? ¿Para quién? Para el rey. O sea, te están por matar a tu nación, tu vida corre peligro, tu rey te dice, te voy a dar hasta la mitad del reino, y ¿qué dices? Ven a una fiesta. Después de que van a la fiesta, en la fiesta el rey le vuelve a decir, Esther, vamos, decime lo que querés. Algunos esposos entienden esto porque no, porque ahí la esposa, pero ¿qué querés? Decime qué querés. No quiero nada. Sí quiere algo. Yo lo veo ahí, me identifique con el rey Asuero. No me pasa nada. O sea, el rey como que se dio cuenta y dijo, Esther, en medio como que esto de la fiesta estuvo bueno, pero ¿qué querés? De nuevo le dice, de nuevo, hasta la mitad del reino te daré. ¿Qué le dijo Esther? Quiero que vengas a otra fiesta. Ya está dando vuelta, me parece, Esther, ¿no? De nuevo, otra fiesta más. O sea, te hice una fiesta para pedirte que vengas a otra fiesta. ¿Qué pasó en esa otra fiesta? De nuevo lo mismo. Léalo después. Esther, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te daré. Y la respuesta de Esther, coherente, llevando a entender lo que queremos es vivir. Es vivir, le responde Esther. Mire, lo que leímos de la primera vez que Esther oye en el capítulo 5, pero después hasta el 7, mire, 2 capítulos dando vueltas, sin que Esther le diga al rey lo que quiere. Pero llega el capítulo 7
ahí pasan cosas, pero como esto no es una telenovela, ¿ah? O sea, no le estoy contando la historia de Esther. ¿Cuánto entendieron que el mensaje no es la historia de Esther, no es cierto? O sea, vamos a cosas concretas y puntuales. Aquí viene en el capítulo 7, dice, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te será otorgada. Esta es la tercera vez que se lo dice el rey. Entonces la reina Esther respondió, oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos y al rey place, séame dada mi vida por petición y mi pueblo por demanda. Wow, es una iglesia que entiende el valor de la vida espiritual, amados. ¿Cuándo veremos una iglesia que entienda que el estar vivo en el Espíritu es lo más valioso que este evangelio nos otorga? Que no es, bueno, ya. O sea, un evangelio mal predicado te hace creer a ti que la vida eterna es algo que usted va a disfrutar cuando se muera. Si usted quiere saber si usted ha entendido mal el evangelio, yo quiero saber si bueno, si usted cree que la vida eterna es algo que usted va a saber si tiene, o sea, como que, bueno, había varias opciones, ser musulmán, ser hinduista, creer en la reencarnación, y acá aparecí yo en la iglesia evangélica. Vamos a elegir de Tim Marín, de Dopingüe, y ya cuando nos muramos, vamos a ver si funciona. No vaya a ser que de pronto aparezca usted y se reencarnó en una cucaracha. Y digo, qué lástima. ¿No? Amado, en serio, hay gente que vive así el evangelio. No disfrutan la vida espiritual, no la redescubren. No ven a Cristo en ellos, no ven el poder del evangelio actuando y transformando su alma, no ven a Dios. No ven a Dios porque para verlo a Dios necesitan ver que alguien, no sé, un paralítico se levante. O que, ay, colgué la ropa y se nubló, Señor, corre la nube. Y viene ahí con el testigo, ay, pastor, ¿sabe qué pasó? Oré a Dios para que corra la nube y se me secó la ropa. What? Así tienes que ver a Dios. No vemos a Dios a través de la vida espiritual porque no hemos tenido un evangelio que exalte esa vida espiritual por encima de cualquier cosa que anhelamos en nuestras vidas. Anhelamos la vida espiritual porque la primera experiencia de este evangelio te dice que estás muerto. Y yo sé que nosotros como cristianos evangélicos no nos impacta lo que acabamos de oír, porque lo hemos oído así como entremezclado entre muchas cosas. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados, pero no entiende Cuando los primeros personas se encontraban con el evangelio, los apóstoles le decían, ¿sabes qué? Tengo una propuesta para ti. ¿Qué? Estás muerto. No entiendo. ¿Cómo que estoy muerto? Si estoy vivo. No lo entendemos. Pero una vez que el evangelio revela esa muerte y revela la vida espiritual, se espera que eso gobierne nuestras vidas, nuestra agenda, nuestros anhelos, que nos lleve a gozarnos, que nos lleve a llorar por cosas diferentes, que comience a gobernar nuestro camino. La vida del Espíritu. Eso es lo que recuerda la palabra de la cruz. ¿Por qué predicamos a Cristo crucificado? Porque solo por esa muerte tuvimos vida. Y cuando vamos a la cruz recordamos qué calidad de vida nos fue dada. No acepte, amado, una forma de vivir el evangelio con temores, con pánicos, con temor a la muerte. Amado, si usted cree en Dios pero tiene temor de la muerte, tiene amargura en su corazón, no logra perdonar cosas, corra al Señor y pídale, Padre, revélame tu evangelio. Como un niño, como si nunca hubiese oído. Exagere, es más, exagere. No importa, posiblemente el Señor te diga, bueno, no estabas tan niño. Pero preferible eso a que como iglesia hayamos asumido que lo sabemos, pero todavía peleamos con las cosas que pelean lo mismo que pelea el mundo. Le pidió vida y mire, le dice, porque el segundo aspecto de esto, dice, sea dada mi vida y mi pueblo por demanda.
Mi pueblo por demanda. Ella conectó con su pedido. Fue profético porque ella conectó con la fe del Hijo de Dios. Es la misma fe espiritual que actuó en Abraham. La misma. Que él cuando llegó a la tierra prometida, la habitó como extranjero. Eso significaba incomodidad, porque habiendo sido sacado de su tierra y de su parentela, llegó a una tierra que desconocía, que aunque tenía cosas muy buenas, él decidió vivir toda su vida en la incomodidad de un peregrino, en la incomodidad de un extranjero. Aunque Dios le había dicho, esta es tu tierra, él dijo, no la voy a habitar como si fuera mía, porque lo que yo espero ver es la ciudad de Dios. Se murió sin verlo. Pero a usted y a mí nos fue dada la gracia de que ahora esta misma fe que tuvo Abraham se vea consumada en nuestros días. ¿Acaso yo, teniendo la posibilidad de vivir la fe consumada del Hijo de Dios, porque Él no solamente me ha dado su fe, sino me ha dado la consumación de esta fe? Por eso es el autor y el consumador. No la tengo que consumar yo la tengo, pero Él ya la consumó. Ahora yo he sido llamado a ser iglesia, pero una iglesia que no la construí yo no pagué el precio por ella ya es real, pero yo he sido llamado a expresarla en mis días. Aleluya. Que voy a revertir la oración de Abraham diciendo, Señor, dame un terrenito que estoy necesitando, un terrenito. No, estoy apasionado por ver el pueblo. Esto hizo Abraham, que le fuera dado el ser llamado el Padre, de que nosotros seamos contados como linaje. ¿Realmente somos linaje de Abraham? Sabemos que genéticamente no somos linaje de Abraham, pero lo somos en la fe. Yo no puedo decir, yo soy hijo de Abraham porque levanté la mano y repetí una oración. No soy hijo de Abraham porque pertenezco al mismo linaje de su fe. Que aunque estoy en la tierra, soy peregrino y extranjero, porque mi ciudadanía es celestial. Y yo vi mi ciudadanía y fui atrapado por esta fe. Aleluya. Acompáñeme si quiere de pie. ¿Me ayuda? Si hay algún músico que pueda acompañarme, pasar. Tóquenme algo para que la gente piense que ya terminamos. Por favor. Dice, porque hemos sido vendidos. Mire, solamente con esto termino. Disfrute. Yo sé que usted ya comió bastante, pero siempre hay un lugarcito para el postre. En estos días comí sopaipilla. No tendría que haber nunca probado esa cosa. Y después llegamos a la casa. ¿No quiere comer una carnecita? No puedo comer más nada. Después de comer eso. ¿Cuántas se come normalmente? Yo creo que exageré. ¿4? Yo como 6 me comí, no sé. Ya perdí la cuenta. ¿Tiene lugar para el postre o no? Mire. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos. Qué hermoso, porque el Señor nos compró a precio de sangre. Amados, la única forma de vivir la libertad real, Jesús dijo, serán verdaderamente libres. Es que nuestra alma entienda que la única manera de vivir una libertad verdadera en la tierra es vivir comprados por el Señor. Porque si no es así, estamos vendidos al mundo. Que veamos, se espera que para los hijos de Dios veamos que vivir haciendo lo que yo quiera no es vivir haciendo lo que yo quiera. Es vivir haciendo lo que el mundo quiere que yo haga. A los antojos de las tinieblas, a los antojos de otras personas, de todo. La vida espiritual es vivir esto que hemos clamado delante de Dios y vamos delante del Señor. Señor, hemos sido vendidos. ¿Cómo vamos a clamar? Padres, clamemos por nuestros hijos. Porque
Tú has tenido un hijo y lo pariste, le diste de comer, lo mandaste al colegio, pero ese hijo que tú tienes fue vendido. Ya fue vendido. ¿Y cómo vamos a clamar? Ahora, si nuestros hijos ven que vivimos para nosotros mismos y que buscamos adaptar la vida de la iglesia a nuestro propio placer, no pidamos que nuestros hijos sean rescatados por un evangelio eficaz, porque déjeme decirle, cuando yo era chico, para que nosotros no nos fuéramos al mundo, nos tenían metido en una iglesia haciendo sí, pero ahora hay internet, hermano, ¿me entiende? Por internet, en los años 90 nos entretenían con reuniones para jóvenes y no tenemos un evangelio más eficaz. Nos sirvió de todas maneras. No la pasamos, nosotros hasta limpiábamos los pisos cuando éramos jóvenes. Yo en una etapa de mi juventud tocaba en 5 grupos de alabanza, en 5 grupos. Iba a 5 ensayos diferentes. Porque tocaba el saxo y no había saxofonista, entonces todos los grupos querían un saxofonista, entonces me pedían que fuera 5 grupos, 5. ¿Usted cree que tenía yo tiempo para ir el sábado al boliche? No sé, ¿cómo le llaman acá? ¿A la disco qué? ¿A la discoteca? No había ni tiempo, no tenía ni tiempo ni... No sirve. Solamente un evangelio real, verdadero, que se haga carne en nosotros, que como iglesia clamemos al Señor, que la vida del Espíritu sea real. Porque déjeme decirle, aunque usted le diga y le recite la Biblia a sus hijos, ellos se dan cuenta. Entonces no busque que tus hijos vivan un evangelio que tú no estás viviendo. Ríndete al trono de Dios y busca vivir un evangelio verdadero y real, que tus hijos al menos tengan una oportunidad de ver en ti, de que anhelas el trono de Dios, de que valoras la vida espiritual, de que aunque ya sabemos que está lleno de inmadurez y esto es hacer iglesia, no trate de ocultar si ya lo sabemos. Aunque no te veamos discutir en tu casa, vienes con olor a inmadurez. ¿Qué quieres que te diga? Te lo digo yo porque acá me puedo dar ciertos lujos. Allá en Córdoba me tengo que cuidar porque después me siguen viendo, pero como yo acá me voy, les puedo decir algunas cosas. ¿Ah? Decirle al que está a tu lado, tengo barbijo, pero se huele un poco de inmadurez. Hay que cambiar algunos pañales. Bien. Dígaselo, ayúdeme. Estas locuras mías. Hacer iglesia es tratar con la inmadurez. No nos pongamos tan circunspectos y sepamos, no tienes que estar ocultando las cosas que no te salen, tus debilidades, confiésela porque ya las sabemos, y si no las sabemos nosotros, las sabe el Espíritu. Así que, y el Señor no se escandaliza con tus errores. Si no quieres lijar madera, no te hagas carpintero. Si no te quieres manchar con aceite, no seas mecánico. ¿Ah? Si no te gusta el fuego, no seas bombero. Y si no te gusta la inmadurez, aléjate de todo lo que se llame iglesia. La inmadurez es parte de ser y de hacer iglesia, porque para esto nos llamó el Señor, para que colaboremos unos a otros. Sométanse unos a otros en amor. El hacer iglesia por momentos es maravilloso, es hermoso, especialmente cuando estamos todos callados. Esa es la parte más linda de la iglesia. ¿O no? ¿Ah? Estamos todos mirando para adelante, cantamos, decimos que sí, todo bueno. Después, todo lo demás es incomodidad. Se lo confieso así. Pero es hermoso porque esto es lo que nos saca de la vanidad, esto es lo que nos quita de las cosas vanas, de las cosas terrenales, naturales, para hacer aquello para lo cual el Señor nos llamó. Este es el postre, acá llegamos. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. ¡Wow! ¿Cómo llegas a esta conciencia de iglesia? ¡Wow! Que la gracia de Dios no la necesitamos porque buscamos un estado de comodidad más alto que el que tenemos.
¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a presentarte como iglesia en un estado de dignidad donde tu anhelo no quiero cambiar el auto, no quiero? Está bien, cámbialo 5 veces si puede, pero despertemos como iglesia en un anhelo del conocimiento de la verdad, en un anhelo por Esther dice, si solamente fuera que fuéramos vendidos para ser, no me presentaría, no pediría nada. Aleluya. Pero nosotros hacemos iglesias por vivir, mis amados. Y lo único que nos hace estar vivos es crecer en conocerle a Él, es expresar la iglesia, es ver, ser atrapados. Que así como fuimos a la cruz y fuimos notificados de aquello que nos fue otorgado en la vida, en la cruz de Cristo, fuimos y el Señor nos dijo, te amé y te di vida porque estabas muerto, y aunque a veces me quieres en tu barca para calmarte las tormentas, en realidad me fui a la cruz. No te calmo tormentas, pero te estoy dando vida espiritual. Si te quedas un poquito más allí, si no te vas demasiado rápido, si te acercas a ver más en detalle, lo siguiente es que aquello que llevó al Señor a nuestra cruz, a esa cruz, ahora nos atrape a todos nosotros y digamos, si mi Señor fue a la cruz, ya no vivo yo, no vivo para mí. Yo quiero ver lo que el Señor vio, porque Él a mí me vio perfecto, por eso murió por mí. Y yo me levanto a la mañana y no me veo perfecto, porque Él murió en la cruz y me vio perfecto en Él. Y vio a la iglesia hermosa y la vio perfecta. Amado, si tú no ves a la iglesia perfecta, tarde o temprano será temporal tu estadio en esta iglesia y en esta congregación. Si no la ves perfecta, nada te va a llevar, porque sabes que ante la primera dificultad que te incomode, buscarás otra cosa. Pero si tú eres atrapado por la mirada y la visión eterna del Señor acerca de la iglesia, te has visto a ti perfecto en el Señor. Levanta allí tu mano.